Hola, mi nombre es Nacho y este es el video de la unidad uno de mercados energéticos. Como les comentaba Alejandro en el primer video que les había pasado, por la situación que todos conocen, vamos a empezar a hacer estos videos grabados para poder continuar con las clases. No es lo mejor y bueno, nosotros también estamos aprendiendo un poco cómo usar todo esto, así que les pido disculpas de antemano. Cualquier consulta que tengan, comentarios, información que necesiten o mismo información que ustedes hayan averiguado y quieran compartirla, la pueden hacer por el campus o por el correo electrónico. No duden en hacer cualquier solicitud. Eh, Esta unidad va a ser un poco el preámbulo a toda la materia. Vamos a hacer eh, un resumen de lo que son las tecnologías renovables que vamos a ver. Vamos a hablar un poco sobre el programa Renovar, lo que es generación distribuida, un poco la justificación de por qué nos vamos a volcar a energías renovables. Así que bueno, bien, vamos para adelante. Vamos, ahí va. Bueno, como les decíamos, vamos a hacer una introducción, vamos a ver también, como les comenté, las diferentes matrices energéticas en Argentina y en el resto del mundo, ver los casos en energías renovables en Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay y cómo está en el mundo. Vamos a comparar y vamos a explicar bien por qué cada país está parado como está. Vamos a hablar un poco sobre Argentina, sobre el sistema energético, y un poco sobre la economía del cambio climático, ¿sí? En el medio también vamos a hablar sobre los distintos tipos de las tecnologías. Bien, bueno, ¿por qué energía renovable? Bueno, hay varios porqués, ¿no? Primero, antes que nada, comentar que también se le llaman energías no convencionales, alternativas, limpias, se entrecruzan y siempre se usan como sinónimos estos términos, pero nosotros tratamos de utilizar más lo que es energía sostenible, ¿no? Renovable, sostenible. ¿Por qué sostenible? Es porque se sostiene por sí mismo. Ese es un poco el sentido. Acá lo que indicamos es que, bueno, el principio básico es preservar los recursos naturales para no comprometer a las generaciones futuras, ¿sí? Para ser una sostenible, tiene que ser limpia, inagotable y también que su uso sea racional y eficiente, ¿sí? Por ejemplo, la energía hidráulica, ¿no? De turbinas hidráulicas un gris en este sentido, porque es limpia, no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, pero para poder implantarla tiene un impacto ambiental y social muy grande, ¿no? Hay que indemnizar comunidades para que se muevan del lugar, hay que inundar eh, miles de hectáreas para poder instalarlo, eh, con lo cual su impacto es muy grande, ¿no? Eh, Inagotable es relativo, ¿no? Porque el dique que vamos a hacer eventualmente se puede secar, puede llegar a haber una época de mucha sequía. Lo mismo con el viento, con el sol, en lo que es energía eólica y energía solar. Todas las renovables siempre van a venir del sol, ¿no? De la energía del sol, ya sea la energía solar fotovoltaica o la biomasa o biogás, porque en fin y en cuenta viene de las plantas y necesitan del sol para todo su ciclo de vida. Y la eólica también, porque el viento es un fenómeno que se da por la diferencia de presiones en la Tierra, que se da por diferencia de temperatura que las da la radiación solar. Eh, y inagotable en nuestra vida, ¿no? Pero el sol en algún momento va a reducir su energía o la Tierra va a explotar, vaya a saber qué pasa. Pero en tiempos humanos la vamos a considerar inagotable, ¿sí? Diferente es a los combustibles fósiles que sí en tiempos humanos se van a agotar. En este sentido, aclarar el paradigma de que se van a agotar no es tan así, no se van a agotar, sino que van a ser más escasos y por ende van a ser mucho más caros, ¿no? Lo vamos a ver bien en toda la materia, que hay un montón de beneficios ambientales que tienen las energías renovables.
pero también es algo económico, ¿sí? Como vamos a ver en el desarrollo de esta clase, son muy baratas, ¿sí? Así que eso es muy importante cuando se las compara con los combustibles fósiles. Bien, hablábamos de sustentabilidad, que bueno, va a tener tres patas, que va a ser las energías renovables, que es lo que vamos a desarrollar en toda esta materia. La otra pata es la eficiencia energética. Si no tiene sentido poner paneles solares en una casa si se va a consumir con bombitas que sean incandescentes, que no sean LED. Si no tiene sentido hacer una inversión en, qué sé yo, 5.000, 10.000 dólares en un hogar para derrocharla toda en- en un mal consumo, ¿no? Bueno, esto va a ser la sustentabilidad. Todo lo que es eficiencia energética no lo vamos a ver en este curso, da para un curso entero, pero bueno, si les interesa, podemos llamar a algún experto en la materia para que dé alguna clase en particular. Bueno, lo que son energías, comentábamos que no contaminan, no liberan gases de efecto invernadero, que vamos a ver en una filmina que viene, se regeneran. Lo que se regeneran se refiere más a lo que es energía de la biomasa o del biogás, que vamos a ver también en esta clase. Y bueno, como ejemplos tenemos la solar, eólica, la mini hidráulica, que en Argentina van a ser para proyectos de menos de 50 megawatts, un poco por lo que comentábamos antes, que tiene efectos importantes económicos, sociales y ambientales. La hidráulica, una central, por ejemplo, de 1000 megawatts, lo que es mini hidráulica son las de pasada, por ejemplo, ¿no? Que en Mendoza hay mucho, que hay muchos saltos para disminuir la energía de- de los ríos que hay para riego. Se aprovechan esos saltos, que son de 5 a 7 metros, para poner una turbina Kaplan y hacer energía. Bueno, eso no tiene un impacto ambiental importante, por eso se considera renovable. Lo que es biomasa, lo que es la energía del hidrógeno, que vamos a ver que el hidrógeno es un vector energético, no es una fuente, lo vamos a ver eh, en la clase específicamente de hidrógeno. También está la undimotriz o las energías del mar, que son las que aprovechan la energía de las olas o de las corrientes, también lo vamos a ver bien en profundidad. Y luego que cuando hablamos de eficiencia energética vamos a hablar tanto en edificios como en transporte y generación de energía, ¿sí? Lo que más palpable y lo que más vamos a ver en la práctica profesional es en edificios, la parte de aislación, el tema de los calefones, la parte de iluminación. Bueno, también va a haber software que si quieren también lo podemos ver, que son los BMS, que es software eh, que manejan y controlan todos los parámetros de un edificio, por ejemplo las persianas, cuánto calor se va a generar o cuánto frío se genera en base a los usos. Esto tiene mucho que ver con el Internet of Things o IoT, eh, que también tiene que ver con generación distribuida, que lo vamos a ver más adelante. Eh, Así que bueno, es todo un mundo que bueno, no nos da el tiempo en esta materia para verlo. Así que, bueno, y como colorario, que de este modo se logra un uso eficiente de los recursos, garantizando un desarrollo sustentable para futuras generaciones. ¿Sí? Eso es un poco la intención de todo esto. Bien. Eh, Energías renovables, bueno, más a lo que viene a la parte de ingeniería y lo que nos compete en este curso, hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que son variables, ¿sí? Por naturaleza y que no son gestionables, ¿no? Cuando decimos que no son gestionables, significa que tienen que ser utilizadas en el momento que el recurso está disponible, ¿no? Si hay viento, los aerogeneradores van a generar y tengo que utilizar esa energía. Y si hay sol, eh, voy a generar. Si hay una nube, voy a generar menos y tengo que usar esa energía. A menos que tenga un sistema de almacenamiento, ¿no? Que por ahí podemos dedicar una clase en particular a eso, que es un poco la tendencia mundial. En Australia ya se ve que hay licitaciones, además de para incorporar energía eólica y para incorporar energía solar, eh,
propias de bancos de baterías, ¿no? De 1 megawatt, 2 megawatts. Así que eso no es lo que está pasando hoy, así que las vamos a considerar no gestionables, ¿sí? Es diferente a la energía rotante o energía de las centrales térmicas o de ciclo combinado, donde si aumenta la demanda, yo le mando más vapor a una turbina por medio de metiendo más combustible en una caldera acotubular, por ejemplo. O en una central hidráulica, abro la válvula que libera el paso de agua, ¿no? Y mueve la turbina. En ese sentido, antes que nada, aclararles, para el que no sepa, el concepto de oferta y demanda, ¿no? de energía eléctrica. Eh, Siempre que yo genero, voy a tener que tener un consumo exactamente igual, ¿no? Imaginen un motor, si yo lo prendo, tiene que generar una energía que sea consumida en ese mismo momento. Si yo prendo más luces, el generador va a tener que girar más, ¿sí? Eh, si yo apago la luz, el generador va a tener que bajar. Bueno, eso es fácil de entender y hacer cuando hay un solo generador. Bueno, imaginen cuando hay miles de generadores y millones de usuarios o de consumo, el tema es más complicado, porque demanda y consumo tienen que ser exactamente la misma en todo momento. Entonces, con centrales térmicas es bastante, relativamente fácil, porque puedo meter más o menos vapor, o en una hidráulica abrir más o menos una válvula casi en el momento. En las renovables no. Las renovables yo voy a inyectar energía al sistema cuando al viento y al sol le plazcan, ¿sí? Así que bueno, ese es un problema desde el punto de vista de la gestión de las energías renovables. Camesa, que es el ente que se encarga de- de comprar la energía y luego venderla a los transportistas, Transpa, es el que se ocupa un poco de todo este tema y el que tiene todos los dolores de cabeza. Eh, Cuando hablamos de variables, tiene que ver con el recurso, ¿sí? Acá vemos en Camesa, que en este link pueden ingresar y van a ver lo que es esto es de hoy, hoy es 24 de marzo, eh, que tenemos lo efectivamente generado y la previsión, ¿no? Que se hace bueno, después lo vamos a ver en la parte eólica, cómo se predice este recurso. Y lo mismo en solar, es mucho más predecible la curva de generación, ¿no? Que tiene que ver con la radiación que ingresa. Lo vamos a ver en la sección, en las clases de solar fotovoltaica. Esta curva no es exactamente la curva de radiación. La de radiación es más una campana de Gauss que viene así, pero como el 90% de las plantas fotovoltaicas en Argentina tienen trackers o seguidores solares, muy temprano ya llegan a la energía generada máxima. Eso es un dato de color que se ve muy fácil acá. Y esto, bueno, es del mismo link de Camesa, donde vemos el porcentaje cubierto de la demanda del país de Argentina con energías renovables, que esto fue para febrero del 2020, que mucho tiempo estuvo arriba del 10%, ¿sí? Si entramos al link, a ver si yo puedo, perdón, entrar y mostrárselos. Medio complicado con este sistema. Pero bueno, vamos a poder ver fuente por fuente cómo es la generación. Un segundo. Bien, acá está. A ver si lo puedo llevar para allá. No sé si ahí se ve más o menos. Perdón la desprolijidad, pero como le dije, estamos aprendiendo a usar esto. Acá tenemos lo que es con energía solar, fotovoltaica, en celeste con energía del viento, con eólica. Acá tenemos esta que es toda recta, que es casi potencia base, es mini hidráulica, y en verde es biogás y biomasa, ¿no? Energías que la vamos a ver bien más adelante. Como ven, es muy, muy variable y el consumo no tiene nada que ver con esta curva, ¿sí? Después vamos a ver bien las características del consumo, que tiene una curva, un perfil determinado a lo largo del día y en base a un montón de factores.
medio extraño esto que no les puedo preguntar a ustedes si entendieron o no, así que confío que se va entendiendo. Un poco de historia, que bueno, la humanidad siempre tiene necesidades infinitas y recursos limitados o escasos para satisfacer estas necesidades. Y en base a eso, durante la historia se fue recurriendo a diferentes medios, ¿no? Al principio todo lo que era para satisfacer las necesidades energéticas se utilizó la biomasa, leña, carbón. Luego de la revolución industrial hay más demanda de energía eléctrica y se empieza a utilizar más carbón. Lo vamos a ver en unas filminas más adelante cómo evoluciona este consumo y se dispara después de la revolución industrial, después del 1880 más o menos. Y más adelante, después de 1920 por ahí, arranca el petróleo y después de 1960 el gas a pleno. Y hoy que estamos más que nada en la revolución informática, viene ligado, acá hay dos patas, que es las energías renovables o generación distribuida y lo que es todo el Internet of Things y data mining. Lo digo porque la tendencia a futuro es que todos tengamos paneles o aerogeneradores en nuestras casas, o sea que la generación sea en el punto de consumo. Vamos a ver un poquito más adelante lo que es generación distribuida, y que se operen automáticamente, ¿no? Y todo esto tiene que estar comunicado entre sí en tiempo real. Por un tema de gestionabilidad, que es lo que veíamos más arriba. A eso se le llama la revolución energética, que es lo que viene. Lo que comentábamos antes, que es la evolución del consumo energético mundial. Esto es a 2018, pero bueno, imagínense un poquito más, 10% más arriba hoy. Más o menos sube entre un 2 y un 4% anual el consumo de energía. Y lo vemos distribuido, la mayoría es con petróleo. El gas natural, como ven, hubo un año que empezó esto es 1993, pero se dispara más que nada en 1960, 1970, y hoy es la que se espera que crezca más que nada. Tenemos la energía nuclear, energía de las renovables, como ven, es nada, es más o menos un 6% de la matriz mundial, y el carbón todavía sigue siendo bastante grande, pero va bajando año a año, que es lo que todos esperan porque es la más contaminante de las fuentes no renovables. ¿Sí? La intención es que haya energías renovables y gas, ¿sí? Por un poco que es la que menos emisiones emite, y la que va a permitir mayor flexibilidad desde el punto de vista de la gestión de la red. Bien. Un poco sobre el cambio climático, las consecuencias del uso de combustibles fósiles. Bueno, esto creo que si todos ustedes que se inscribieron en esta materia más o menos lo tienen en claro, el tema de cambio climático y las consecuencias de los gases de efectos invernaderos, así que lo vamos a saltear un poquito, pero es uno de los motivos por los cuales nos vamos a volcar a las energías renovables. Eh, bueno, impacto del cambio climático es la reducción de la cobertura de nieve, el aumento de la temperatura promedio mundial y el aumento del nivel de los océanos. Esto creo que es bien sabido, y el efecto más importante es el efecto invernadero, que bueno, por el engrosamiento de la capa de la atmósfera, por los gases de efectos invernaderos, no solamente el dióxido de carbono, que es el que vamos a emitir quemando para generar electricidad, sino también eh, el metano. El metano es varias veces más importante que el dióxido de carbono en lo que es la forma de esta película. Por eso muchas veces van a ver un relleno sanitario que por la descomposición anaeróbica de la materia orgánica se va a generar metano y tiene antorchas, ¿no? Es para pasar de metano a dióxido de carbono, que digamos es menos malo, ¿no? que libra metano. Por eso se habla de gases de efecto invernadero y no solo de dióxido de carbono. Bien. Y bueno, el colorario es que es todo acentuado por el hombre. Esto es
las emisiones de dióxido de carbono de los últimos años, cómo van en aumento. Y si van a este link, a ver si lo puedo mostrar acá, que está bueno porque es una tabla interactiva donde se muestran las causas. A ver si se ve más o menos ahí. Un segundo. Porque hay muchas veces que nos van a decir, no, el cambio climático no se debe a los efectos de la gases de efecto invernadero que libera el hombre, sino por ejemplo, estas causas, ¿no? Por los cambios de la órbita, ¿sí? Que eso es verdad, que la Tierra se va desplazando su eje a medida que pasan los años, en un par de grados. Eh, Hoy estamos inclinados hacia el este, si no me equivoco. El norte está tirado para el este y se va tornando a que se pase para el oeste. Entonces, acá vemos el efecto eh, en la temperatura global de esto. Como ven, no preserva una relación, esa línea que veíamos recién, con lo que estamos hoy, ¿no? Que sería esto. Lo que es el Sol también se dice que por la actividad solar emite más radiación o menos y eso impacta, sí impacta, pero no explica, no se machea con la curva de temperatura actual. La actividad volcánica también es algo que van a ver mucho, que se dice porque hay más actividad volcánica o menos, eso genera más polvo y emisiones en el ambiente y bueno, eso también no se ve una correlación directa. El uso de la tierra, esto es las vacas básicamente, sí emiten mucho eh, metano, pero no sería la principal causa del efecto invernadero. El ozono, bueno, esto también tiene que ver con cuánto ozono hay, se logró mucho pelear para que ¿verdad? Estos serían los que generan la disminución de la capa de ozono, son los aerosoles. Hubo una campaña muy grande en los últimos años para que se reduzcan, porque sí era una causa muy importante. Pero tampoco tiene una correlación hoy en día con lo que es la temperatura. Y como ven en verde, esto es las emisiones de gases de efecto invernadero, que más o menos en 1880, en 1900 por ahí, arrancan a pleno y es justo la curva de temperatura global. Así que bueno, un poco para que vean las diferentes causas y como que sepan defender a las renovables y lo que es eficiencia energética. Bien. Como les decía, el crecimiento de la demanda energética mundial por año aumenta entre un 2 y un 4% y hoy estamos en 184 terawatt hora de consumo anual. ¿Sí? Y bueno, según Greenpeace, bueno, se lo puede tener en cuenta o no, dice que si mantenemos los escenarios energéticos de hoy, vamos a tener para el 2050 2 grados de aumento. Que puede ser muy poco, pero eso implica muchísimas cosas, ¿no? Implica derretimiento de hielo, que aumente el nivel del mar en un montón de lugares y haya que desplazar millones de personas en su lugar, que haya nuevas enfermedades o enfermedades que por ahí están más, son endémicas de una zona y se desplazan a otra, eh, pérdida de ecosistemas, fauna, flora, eh, las causas son diversas. A todo esto tenemos dos opciones, o dejamos de consumir energía, no solamente eléctrica, sino de todo uso, lo cual no es posible, eso es utópico, o nos volcamos a eficiencia energética y energías limpias y renovables. ¿Sí? Bueno, claramente vamos a ir por este sendero eh, y esto no implica que vamos a solamente tener energías renovables, pero sí generar impacto menos malo, que es lo que comentábamos antes. Bueno, como fuentes energéticas tenemos dos puntos de vista, que tenemos la primaria y la secundaria. La primaria serían la eólica, la hidráulica, solar o petróleo, que son, digamos, cómo se captura de la naturaleza, ¿no? Sería en el estado en que se extrae. Y la secundaria ya es digamos, el vector con que se usan estas,
son electricidad, nafta, queroseno, biodiesel, calor también puede ser. Son como los subproductos de la energía primaria. Eh, Como veíamos, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono aumenta más o menos un 2% por año, y que se correlaciona con el aumento de consumo, ¿sí?, de energía. Y en el mundo, más o menos tenemos esta distribución de las fuentes renovables. Decíamos que era entre un 4 y un 6%, más o menos, depende del año. Yo creo que es el 2018. Petróleo se lleva la mayor tajada, junto con gas y con carbón, y nuclear también un pequeño. Nuclear no la incluimos como renovable, un poco más allá de que sea limpia, entre muchas comillas. eh, Esto hay muchas opiniones encontradas, pero tienen que pensar que tiene un impacto muy grande en el ambiente, no solo por si hay un Chernobyl y explota una central nuclear, sino por lo que es la extracción del uranio, ¿no?, el enriquecimiento del uranio, y también el agua, si es pesada, si no, bueno, todo eso tiene un impacto muy importante. Piensen que para una pastillita de uranio enriquecido, sí, eh, te ilumina una ciudad durante no sé cuánto tiempo, pero para sacar esa pastillita tuviste que hacer minería a cielo abierto de miles de hectáreas, ¿no? Eh, es por eso que no la vamos a considerar renovable. Sí limpia en la generación, pero también tienen que considerar que la generación no es tan eficiente como también dicen. Siempre dicen es por pastillita de uranio, tiene un rendimiento, una eficiencia del 98%. La liberación de calor puede ser, pero después ese calor generamos vapor de agua y lo mandamos a un ciclo convencional. Mandamos una turbina y la turbina manda un generador. Así que después de todo tenés menos del 50% del rendimiento de esa pastillita de uranio. Así que bueno, hay muchas opiniones y bueno, si alguno tiene ganas de hacer alguna presentación en particular de nuclear, bienvenido sea. Eh, Así que, pero bueno, personalmente yo creo que en los próximos 20 años el gas y la nuclear tienen que ser los aliados de las renovables, un poco porque las renovables no son gestionables. eh, Tienen que tener potencia base que puedan compensarlas cuando disminuyan, ¿sí? Acá vemos, bueno, por sector, cómo aumentó todas las fuentes. Las renovables sí vienen aumentando en mayor medida que el resto, pero todas siguen aumentando. Bien. Bien, esto es un poco la actualidad y la perspectiva de cómo se va, a ir distribuyendo la matriz mundial. Bueno, hoy estamos más o menos por acá, donde tenemos todo gas, petróleo, carbón y un poco de renovables. Y este sería el horizonte optimista, donde vamos a tener eólica offshore, vamos a tener eólica onshore, o sea, dentro de la tierra, ¿no? Este sería en el mar. Lo que es solar fotovoltaica, solar concentrada, y gas y un poco de carbón y petróleo también se espera que vaya, y nuclear, que va a seguir habiendo. Bien, de esta forma vamos a poder reducir las emisiones de efecto invernadero y bajar esos 2 grados que se esperan para 2050. Pero bueno, esto es una movida muy importante, es muy fácil poner en un gráfico, tiene un montón de problemas que vamos a ir viendo en la materia. Bien, bueno, no sé si decir si se entendió hasta ahora, yo sigo para adelante. Como les decía, cualquier duda que tengan, aclaración o aclaración que quieran hacer ustedes, porque por ahí trabajan en el tema, conocen más de algo que yo, que seguro es así. eh, bueno, aclárenlo por el campus o escríbanos, así les despejamos las dudas. Eh, Bien. Bueno, peak oil, vamos a ese gráfico típico, es la máxima producción, se puede decir, de petróleo que se espera versus eh, los yacimientos que quedan por descubrir, ¿sí? En el próximo gráfico lo vemos más fácil. Acá está. Digamos, es lo que ya se espera que se va a extraer de petróleo, que está bajo el suelo, y el pronóstico, ¿sí?
lo que está para diferentes países y si es convencional o no convencional. La extracción van a tener curvas diferentes, pero hoy vemos que para el 2010 ya los reservorios que hay van a ir disminuyendo. Esto no significa que el petróleo se va a caer, se va a acabar, perdón, ni mucho menos, sino que va a ser más escaso y va a ser más caro. ¿Sí? Eso para las renovables es buenísimo porque las renovables su único combustible es el viento, el sol, y bueno, eso es muy importante. Otro beneficio que tienen las renovables que no hablamos es un poco su beneficio geopolítico. ¿Sí? Si tu país puede independizarse de importar combustibles líquidos o gaseosos de otro país, es buenísimo, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé nada de política, pero por ejemplo, Europa no puede hacer lo que quiera con Rusia, porque Rusia le provee la mayoría del gas. Y si dice A, entonces Rusia les corta la llave de gas y en invierno, bueno, cómo se calienta Europa. Así que nosotros en Argentina tenemos la posibilidad de independizarnos energéticamente del resto del mundo, porque tenemos un recurso eólico y solar fantástico, así que eso es súper importante. Un poco acompañada de Vaca Muerta, con la producción de gas, está buenísima la oportunidad que tenemos, bueno, vamos a tener que saber aprovecharla. Las consideraciones de Picoy, bueno, el potencial exploratorio hay que analizar cuál es el remanente. ¿Sí? Hoy eh, es, es la mayoría desconocidos y se sabe más o menos dónde están las cuencas, pero cada tanto van apareciendo otras nuevas, por ejemplo, todo lo que es offshore está la mayoría por descubrir, todo lo que es onshore está un poco más explorado. Eh, Hay que analizar el costo de explotación y desarrollo, no es solamente decir acá hay petróleo, hacer un agujero y sale para arriba, sino hay toda una parte de prospectiva con geólogos, la parte de explotación, refinación, no todos los petróleos son iguales, hay algunos con más plomo, con menos plomo, sirven para un mercado o para otro. Eh, y bueno, los tiempos de explotación también y desarrollo generalmente son más de 4 años y eso es un gran problema en Argentina por los periodos políticos. ¿Sí? Las renovables, más o menos en 2 años puedes tener varios parques eólicos instalados. Entonces, desde ese punto de vista, que no, nos escapa un poco a nosotros, es importante. El avance tecnológico, las nuevas tecnologías que puedo utilizar, que se van a desarrollar en el tiempo para poder utilizar o investigar y poder explotar de mejor manera el petróleo y bueno, las políticas regulatorias. ¿Sí? Bueno, la parte ya más que nos interesa a nosotros está la parte energética, cuáles son los casos más emblemáticos y el estado actual. ¿Sí? Y después compararlos con Argentina y ver dónde estamos parados. Bien, el caso de Alemania, que es un poco el más conocido de todos, que es junto con Dinamarca y Noruega, son los que más a la vanguardia están de las renovables, es verdad, pero hizo un poco diferente la cosa. Eh, Más allá de estos datos que se enumeran ahí, sí la mayoría gran parte de la matriz alemana es renovable, como ven acá, casi un 40%, en buenos días de viento tiene más del 90%, lo cual es muy bueno, pero todavía tienen mucho de, de, de- uy, de carbón, ¿sí? Y eso no está para nada bueno. Y nuclear también. Ellos, bueno, tienen una estrategia de cerrar centrales nucleares y abrir centrales de energías renovables, pero bueno, después te enterás que en el límite, en Francia con el límite de Alemania se abren nuevas centrales nucleares. Bueno, nada es casualidad. Y hoy en particular hubo las renovables en Alemania en fin de 2019, están pasando un muy mal momento, cerraron muchas fábricas de palas, de aerogeneradores, eh, un poco porque las últimas licitaciones del mercado de energías renovables, en particular de eólica, eh, se sacó un poco el apoyo estatal. ¿No? Se le dio un poco vía libre a que se desarrolle el mercado. Bueno, todavía las renovables necesitan apoyo y ciertas
subsidios en particular, un poco porque el petróleo lo sigue teniendo. El petróleo hoy tiene mucho más subsidio que las renovables. Entonces, son competitivas, pero si le das beneficios a las no renovables, bueno, es muy complicado el tema. Así que hoy Alemania, como por ahí leyeron en algún lugar, está pasando un muy mal momento. Eh, las renovables sí son una política de largo plazo que tiene Alemania y todo el mundo, pero bueno, hoy está teniendo un bache importante. Brasil, nuestro vecino más grande, como ven ellos, a diferencia de Alemania, la mayoría es hidráulica, por suerte, pero hidráulica de alta potencia, no renovable, según cómo lo estamos estudiando nosotros. Entonces Itaipú, Yacyretá. Tiene eólica, realmente tiene muchísimo, nos pasa en 20 veces a nosotros lo que es instalado en eólica y en solar también. Un dato de color en Alemania es que lo que ellos tienen instalado en solar, que son más o menos 40 gigawatts, son más de 40 gigawatts. En Argentina todo lo instalado, renovable o no renovable, son 40 gigawatts. Entonces, ellos tienen más solar instalado que toda nuestra matriz junta. Y tener en cuenta que nosotros tenemos un recurso muchísimo mejor que Alemania. La radiación que tienen en Berlín es más o menos la que tenemos en Chubut, en Comodoro Rivadavia. Eh, Así que esos 46 gigas que tiene instalados, si los tuviésemos en el NOA, por ejemplo, o mismo de La Pampa para arriba, generarían 3 veces más. Así que bueno, eso es un poco para que tengan en cuenta el recursazo que tenemos en Argentina. Bueno, y como decíamos, Brasil tiene mucho de biomasa también. Esto es un poco por los desechos de caña que tienen otro esquema también de consumo de petróleo ellos en lo que es el transporte. Y en solar también vienen creciendo muy fuerte. Uruguay, nuestro vecino, eh, bueno, ellos se jactan de tener, y está muy bien, tienen un 98% de su matriz renovable, pero bueno, es hidráulica, ya sabemos, esto es Yacyretá, sí hicieron un esfuerzo muy grande de tener más de un giga, creo que tiene 1,5 gigas de eólica, que para ellos es un montón en la parte de potencia renovable per cápita, y fotovoltaica también vienen creciendo bastante bien. Eh, pero bueno, ellos pueden tener muchísimo porcentaje de eólica porque se los banca la parte hidráulica, ¿sí? Eso está muy bueno. Pero bueno, nosotros no tenemos esa suerte porque tendríamos que hacer 10 centrales hidráulicas, un poco porque nuestro consumo energético creo que son 10 veces el de Uruguay. Eh, pero bueno, es un ejemplo para tener eh, bien presente de que se puede meter renovable. Ellos tienen hoy un poco menos de la eólica que tenemos nosotros instalada, ¿no? Es un esfuerzo impresionante. Y también porque no tienen el recurso que nosotros tenemos en la Patagonia, en la parte eólica. Ellos tienen aerogeneradores instalados eh, sobre el Río de la Plata, o sea, no en el Río de la Plata, pero a pocos metros del Río de la Plata. Esto cerca de Montevideo, Juan Lacase y eso los pueden ver, y están sobre la ruta ahí. Eh, bueno, no tienen tan buen recurso como nosotros y aún así han podido instalar un montón. Y bueno, ya yendo al caso de Argentina, esto es ahora de los primeros meses del 2020, hoy podemos decir que pasamos el 8% de renovables con eólica, solar, mini hidro y un poco de biomasa y biogás. Eh, Tenemos un triangulito de nuclear, bastante hidráulica y la mayoría térmica, mucha parte de ella hoy es gas, ¿sí? Acá vemos un poco el desglose de enero y febrero del 2020, donde pueden ver, bueno, cuánto es ciclos combinados, que es la mayoría, cuánto es turbinas a gas, a vapor y cuánto son diésel, ¿sí? Y el resto de las renovables. Y acá vemos un poco la evolución de las renovables en los últimos años, ¿sí? No sé si se ve bien, pero después del 2018 arrancó después del programa Renovar las instalaciones eólicas y solares a crecer a pleno. Vamos a ver un poco ahora, unas filminas más adelante, qué programa hubo antes y cuál fue este programa de incentivo que generó este despegue, y cuáles son las barreras que tiene el mercado hoy, ¿no? Porque hoy no sigue creciendo y se va a estancar por un tiempito. Eh, Bien,
Esto es un poco de la potencia instalada. Decíamos que hoy tenemos más de 40 gigawatts instalados. Esto es, o sea, el acumulado sería más de 40, esto es instalado por año. Bueno, esto es medio viejo. No, esto es 2018. Bueno, hay que revisarlo. Así que bueno, esto también es lo mismo del anterior, es por las diferentes fuentes. Y el consumo primario de energía, como ven, va aumentando, en este caso más o menos 3,5% anual. eh, y se va acelerando. Es un gran problema. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, un poco más de la parte normativa, que esto es muy importante. Son las leyes y reglamentaciones que impulsan las renovables en el país, en particular Argentina. Tenemos dos leyes que son las más importantes, que es la 27.191 y la 27.424. ¿Sí? Esta es la que da vida al programa Renovar y esta a lo que es generación distribuida. ¿Sí? Esto de 204 resolución. Esto de 204, les comento un poco. Antes de la 27.191 estuvo la 26.191 que creó el programa GenRen. Esto era en 2008 o 2005, si no me equivoco. No tuvo mucho éxito, hubo muchos factores, pero básicamente las energías todavía renovables no estaban tan maduras en ese momento y eran muy caras, ¿no? Para que tengan una idea, creo que es el parque solar Cañada Honda, que era de menos de 1 megawatt en el NOA, el valor de la energía estaba creo que $580 el megawatt hora, y hoy un parque cualquiera está por ahí en 40, 45 o mucho dólares el megawatt hora. ¿Sí? Eh, Esto un poco porque la tecnología bajó su valor. La solar bajó más de un 100% su valor, perdón, creo que es un 80% su valor, sí, en los últimos 10 años, y la eólica un 70%. ¿Sí? Es mucho. Eh, También bajaron mucho los costos de mantenimiento, o sea, de OPEX. eh, Así que también la parte de montaje, bueno, la parte de manufactura. Lo vamos a ver bien en cada tecnología en particular. Bien, el resto también son normativas que ayudan a este objetivo de reducir las emisiones y reducir el calentamiento global. Bien, eh, vamos a ver más que nada en profundidad la del renovar. Esta ley, acá tienen toda la normativa, está bueno que la tengan a mano. Lo que tiene como innovador es un blindaje de las inversiones y de los proyectos, ¿sí? Que se da en primer término por poner metas obligatorias como país, que para el 2017-2018 es 8% de la matriz del país que venga de fuentes renovables. Para el 2021 16% y para el 2025 20%. ¿Sí? Es algo bastante eh, muy complicado de lograr, pero bueno, estamos yendo para ahí. Para este 16 sí estamos muy complicados. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las barreras para que eso se cumpla, pero bueno, estamos bastante bien que hace 10 años atrás. Eso está muy bueno. Eh, Otro punto que tiene la ley eh, como intención es diversificar el recurso renovable, tanto en tecnologías, o sea que no sea solamente eólica y solar, sino incluir también a la mini hidráulica, biomasa y biogás. Eh, También pone las energías marinas y la geotermia eh, propuestas, pero bueno, hasta hoy no hubo proyectos a gran escala de esas tecnologías. Y geográficamente también, ¿no? Pone el límite de potencia por región, eh, región centro, Patagonia, NOA, NEA, para un poco incentivar que estén en todas las provincias. Si no me equivoco, hay proyectos de renovar en todas las provincias, creo que salvo en Entre Ríos, si no me equivoco. Ahora lo vemos. Eh, Hay amplios incentivos fiscales y se crea el FODER. Un poco la intención de la normativa es que haya una serie de cláusulas gatillo
que aseguren las inversiones. O sea, vos haces un proyecto de energías renovables que por ahí el megawatts eólico está, para que tengan una idea, $1 millón, y haces un parque de 100, 200 megawatts. ¿Sí? Es una inversión muy grande, tanto del punto de vista del CAPEX, o sea, de la inversión inicial, como del OPEX, que es la operación y mantenimiento. Eh, y, y para vos esa energía, para el que no sabe, se la venden a Camesa, ¿sí? A un precio que va a estar entre 37 y $60 el megawatt hora. Ese valor se lo van a pagar por cada megawatt hora durante 20 años que dura el proyecto. Después por ahí se puede repotenciar el proyecto o desmantelar, eso es otra cosa. Pero durante esos 20 años el Estado se compromete a pagarle por esa energía ese valor, y el proyecto se compromete con Camesa, o sea, con el Estado, a proveerle tanta energía renovable con tanta probabilidad, ¿no? Después vamos a ver bien lo que es el P75, P90, P99, que son las probabilidades de energía. Ya vamos a ver eso. Pero bueno, Gamesa es históricamente un deudor, y siempre hubo mucho miedo de, bueno, ya hubo una inversión, pero yo no sé si en 15 años, tengan en cuenta que son 20 años, pasan muchos periodos políticos el proyecto en el medio, yo no sé si en 15 años me van a pagar la energía. Bueno, entonces la ley lo que hace es, bueno, si no te paga Gamesa, te van a pagar del FODER, que es un fideicomiso que respalda estas inversiones. Si no te pagan del FODER, te van a pagar del Banco Mundial. Y por último, la última cláusula de gatillo, que si no te pagan del Banco Mundial, te pagan de letras del Tesoro, ¿sí? Nacional. Así que eso es un poco lo que blinda de alguna forma este esquema, y genera que haya más de 180 proyectos de energías renovables. Creo que son 185, por más de 5 gigawatts. Este es el parque eólico Corti. Si tenemos la posibilidad de ir, está en Bahía Blanca, es muy lindo, es de 100 megawatts con máquinas Vestas. Bueno, un poco los beneficios extra que pone la normativa es devolución anticipada del IVA, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, hay un régimen de importación diferencial para ciertos productos como aerogeneradores, paneles solares, y si vos tenés un contenido nacional superior al 30% de los equipos, te dan un certificado fiscal de 20%. O sea, si yo compré $1 millón nacional, me van a dar casi $200.000 de un gift card, digamos, de impuesto a las ganancias, IVA, impuesto al cheque y demás. Eh, Nunca vas a tener un proyecto que tenga 100% de contenido local, pero sí la mayoría de las tecnologías se está incorporando. Tenemos aerogeneradores de fabricación nacional, tracker, que son las estructuras metálicas de los paneles solares, que son, puede parecer poco, pero son miles de toneladas por proyecto, más o menos son 50 a 70 toneladas por megawatt. Así que imagínense un proyecto de 300 megawatts, cuántas toneladas se incorpora. Todo lo que es biomasa, biogás, también tiene un gran porcentaje nacional, los biodigestores, todo lo que es calderería, toda la parte de la estación transformadora y línea, lo que es interconexión al SADI, cables, estructuras metálicas, transformadores, postecillos, seccionadores, eh, de todo. Bueno, todo eso hay mucha provisión local y a precios competitivos, ¿sí? Y con este certificado, bueno, se incentiva un poco todo esto. Eh, Bien, también hay nuevas fábricas de aerogeneradores como Vestas, Nordex, hay otros que están ahí dando vueltas como Enercon, Goldwing, por ahí me estoy olvidando alguno, pero bueno, eh, está muy bueno que se haya incorporado en la ley. Bueno, otro punto que toca la ley es que los grandes usuarios, los BUME se llama, que son de más de 300 kilowatts de consumo, tienen que tener un porcentaje de su consumo eléctrico renovable. Eh, y bueno, eso lo hacen por otro camino que es el MATER, que es el mercado entre privados, ¿sí? Esto es un contrato directamente entre la empresa, o sea, por ejemplo Toyota, Coca-Cola, con un parque eólico, ¿sí? También por un plazo largo, pero no a 20 años, sino por ahí a 5, 7 o 10 años, ¿sí? Es diferente el esquema. Que es un poco lo que se viene en Argentina, más licitaciones de este tipo, se van a incentivar contratos de este tipo entre privados que
licitaciones públicas como el programa Renova. Esa es un poco la perspectiva que se tiene. Las metas de la ley, bueno, como decíamos al 2020, al 2021 perdón, 2018, 2021 y 2025 son las metas fijadas y esto es un poco la expectativa que había hace un tiempo. Esto, claro, no se cumplió, por ahí andamos. En buenos días de recurso, cuando hay buen recurso eólico, buen recurso solar, y por ahí es un feriado en Buenos Aires, donde hay poco consumo, hemos llegado a tocar picos de 17%, pero bueno, es ocasional, ¿no? La realidad es que estamos entre el 8 y 10%, por ahí andamos. Bien. Acá hay que sumar la ronda 2 y la ronda 3 que ya también están vigentes. Ronda 3 no están todos los proyectos firmados. Vos primero presentás un proyecto que si se adjudica, luego tenés que formalizar el financiamiento y recién ahí firmás el PPA con Camesa, que el PPA es el Power Purchase Agreement, que es el contrato que firma el proyecto, y Camesa, que es lo que hablábamos, que se comprometen en dar la energía por tantos años y Camesa de pagarles energía por tantos años, ¿no? Bueno, un poco cómo quedó la cosa al día de hoy. Acá falta ronda 3, así que son más o menos 184 proyectos, un par más de megas más. Ronda 3, a diferencia de ronda 1, ronda 1.5 y 2, son proyectos chicos, hasta 10 megawatts. Eh, eh, y bueno, así quedó un poco. Eólica y solar están ahí cabeza a cabeza. Estos son cantidad de proyectos, y no es por potencia. Y acá está la distribución de los proyectos. Más o menos de ronda 1, 1.5 y 2, podemos decir que el 75%, 70%, están construidos o en construcción. Hay otros que están ahí medio tambaleantes, un poco por financiamiento. Igual los proyectos de ronda 3. Así que bueno, vamos a ver a lo largo de este año si se terminan de contractualizar. Y bueno, renovar los proyectos que tenemos son 5, ¿sí? Lo que es eólica, lo que es solar fotovoltaica, biomasa, biogás, mini hidráulica. Esto es una taguilla de un mini hidráulica. Y nosotros, entre nos, lo que es la ET o el sistema eléctrico, lo vamos a tomar casi como otra tecnología por la cantidad de componentes que tiene, la complejidad propia. Un poco esta materia es para mecánicos y civiles, no tenemos mucha formación. Estoy terminando mecánica. eh, no tenemos mucha formación en lo que son estaciones transformadoras, obras eléctricas en general, pero la realidad es que si querés trabajar en este rubro, tenés que saber de estaciones transformadoras, en qué tensiones se conectan, los diferentes equipamientos, qué es un seccionador, un TI, TV, trafo, postecillo, eh, que, que una línea sea en doble eterna. Bueno, hay algunas cosas que es importante que tengamos en cuenta desde el punto de vista civil, porque cuando estás ahí construyéndolo tenés que reconocer al menos los equipos, y el mecánico lo mismo, ¿no? Dentro del generador hay transformador que sale en 12 kV, después tenés otro abajo que lo eleva a 33. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender. En lo que es eólica, vamos a ver más adelante en la materia que tenemos aerogenerador de full converter, o con caja multiplicadora en la góndola. Hoy en Argentina tenemos aerogeneradores que la torre, o sea, la altura de hub sería donde está el eje de la máquina, de hasta 130 metros de altura, y palas de más de 60 metros. Más o menos la altura se maneja en eso, entre 78 y 130 metros, siendo 117 más o menos la media. Y las palas, bueno, de 40 a 70 metros son un poco 70 por ahí es mucho, para nosotros 60 es un poco lo que estamos manejando. Afuera hay aerogeneradores offshore en el mar que cada vez son más grandes. Tenemos un aerogenerador no me acuerdo si es Siemens Gamesa o General Electric, que es de 12 megawatts. 150 metros de altura, es un monstruo, pero bueno, eso todavía creo que no va a llegar acá, pero es la tendencia mundial, ir a equipos cada vez más grandes, diámetro de rotor más grandes, y a offshore. Un poco lo que es solar fotovoltaica, bueno, esto es aprovechar la radiación del sol, que por efecto fotovoltaico
después lo vamos a ver en varias clases bien en profundidad, va a generar una tensión que esa la voy a aprovechar, ¿no? Eh, Son capas de un semiconductor, siempre vamos a ver en alta potencia silicio, monocristalino o policristalino, eh, y son paneles, para que tengan una idea, entre 250 y 400 watts. 400 es como lo top que se está empezando a ver hoy. Lo que más van a ver es 280, 300 watts. Estos equipos lo van a ver comerciales entre 2 megawatts y 4,2 megawatts, 5 megawatts. En Argentina tenemos de 2,1, 3,4, 4,2 megawatts. Eso es un poco la tecnología. Lo que es mini hidro, decíamos que son proyectos de menos de 50 megawatts. En general vamos a ver de medio megawatt, 1,5 megawatt. El más grande es de 7 megawatts, que son 4 turbinas en paralelo. Eh, Así que bueno, también es una tecnología que, porque son tan pocos proyectos y lo vemos en otras materias más en profundidad en lo que es alta potencia, dudo que tengamos tiempo para verlo, pero bueno, si quieren, podemos tener una clase magistral con un experto que, bueno, una experta que la tenemos ahí por cualquier cosa. Y después lo que son bioenergías se dividen en biomasa y biogás. Biogás se basa en la descomposición anaeróbica de la materia orgánica adentro de este tacho gigante que tiene entre 20 y 30 metros de diámetro, que puede ser de hormigón o de chapa. Esto se llama gasómetro, todo este sombrerito que tiene, que está inflado en verdad. La descomposición anaeróbica de, por ejemplo, bosta de vaca, purín de cerdo, purín de pollo, bueno, diferentes cosas, eh, generan metano o biogás. Y ese biogás se lo va a purificar y se lo va a mandar a un motogenerador alternativo, como esos que son un container, no sé si los han visto, ahí a lo lejos se ve uno. Después en la clase de biogás lo vamos a ver bien. Eh, También puede ser de relleno sanitario, en cuyo caso no va a haber un biodigestor, sino que el digestor va a ser el mismo relleno sanitario y el gas, el metano que yo extraigo del- del relleno sanitario, lo, lo voy a tener que comprimir y lo voy a tener que purificar. En este caso voy a tener que sacarle un compuesto que se llama siloxanos, que si no lo saco con filtros grandes de carbón activado me van a generar arena, ¿no? Siloxanos, que eso va a arruinar los motores. También se manda un motor alternativo y generalmente las potencias de estos proyectos son de 1,5 2 megawatts, depende cuántos motores ponga en paralelo. Pero es una potencia es una tecnología que va a generar potencias mucho menores a las otras. Acá estamos hablando de proyectos de 50, 100, 200 mega, acá de 300 megawatts, acá un poco más chicos, pero acá especialmente chicos. Y lo interesante de estas tecnologías no es cuánta potencia renovable generan, sino lo que yo utilizo y lo que dejo de contaminar para utilizarlo, ¿no? Porque para el que haya visto un tambo, la cantidad de bosta que tienen y cómo se trata y cuál es la disposición final de ese residuo, bueno, es muy complicado, no se hacen muchas cosas, así que el impacto ambiental es súper positivo en estos casos. Eh, Limpia no es del todo porque yo estoy mandando metano a un motogenerador y termina saliendo dióxido de carbono, pero es menos del que se emitiría dejándolo todo como está. Así que por eso se considera renovable. Bueno, por otro lado, lo que es biomasa tenemos dos familias, que es biomasa de combustión completa y lo que es gasificación. ¿Sí? En este caso tenemos la planta de Pindó en Misiones, que ellos aprovechan residuos de un aserradero que tienen ahí, pero bueno, también pueden ser residuos de vaso, residuos, por ejemplo, hay muchos de plantas de tanino que tienen residuos de chip, de madera o también de acerrín de quebracho, por ejemplo. Y bueno, lo mandan a una planta térmica, un ciclo convencional de vapor para quemarlo. Para que no sepa, bueno, este sería la caldera. Siempre van a ser acuatubulares, son bastante grandes, después lo vamos a ver. Perdón.
y básicamente entra como chip de madera, entra a un quemador, ¿sí? Eh, Hay una cama reciprocante, se llama, que son especiales para que no se apelmace la ceniza, que es mucha, que generan. Y después este calor que va a generar va a evaporar el agua que pasa por unos tubos. Por eso se llama acuotubular, porque el vapor va por afuera de los tubos y el agua va por adentro. Y ese vapor va a pasar por diferentes intercambiadores de calor y va a ir a una turbina. Eh, eh, Al girar esta turbina gira un motor eléctrico y eso genera energía, ¿no? También tiene un montón de sistemas de auxiliares como condensadores, economizadores. Bueno, eso después lo veremos bien en su clase. Y por otro lado, la otra familia, que en Argentina nada más hay un proyecto en Renovar y hay otro proyecto más en Santiago del Estero, es gasificación, que bueno, para que tengan una idea, combustión completa sería combustionar todo y que no quede, solamente quede dióxido de carbono en la salida, para que tengan una idea. Eh, si no, tengo pirólisis, que sería calentar el combustible en ausencia o en defecto de aire, y esto va a generar carbón, por ejemplo. Se usa mucho pirólisis para hacer carbón. Y en el medio tengo un proceso que se llama gasificación, ¿sí? Que yo voy a combustionar mal el combustible, valga la redundancia, y voy a generar monóxido de carbono. En vez de generar dióxido de carbono, genero monóxido. ¿Sí? Así que hay un proyecto ahí, si quieren después lo vemos, en Córdoba, que lo que hacen ahí es aprovechar la cáscara de maní. Córdoba es un centro de producción de maní muy importante a nivel mundial, y lo que envuelve a la cáscara, o sea, no la película que nos llega a nosotros, sino la que envuelve los dos pedacitos de maní. No sé si me explico. Es muy complicado de hacer una deposición final, porque no, ¿qué haces con la cáscara esa? Ahora se están empezando a hacer maderas con eso, como aglomerados. Pero si no, yo cuando fui a este proyecto, y son cuadras y cuadras de fardos de cáscara de maní. Y es muy peligroso porque se puede prender fuego. Y también en algunos lugares, estos que son residuos de poda o de este estilo, agroforestales, pueden hacer nido diferentes bichos, ¿no? Hubo un pueblo que no me acuerdo qué tenía acumulado, creo que eran residuos de poda, y el pueblo tuvo eh, una epidemia de alacranes, por ejemplo, porque estaban haciendo nido ahí. Entonces es muy complicado de hacer la deposición final. En este caso, ¿qué se hace? Es un reactor, es un tacho vertical de unos 10 metros, donde se pone por arriba la cáscara de maní y se lo prende fuego, ¿sí? Pero se lo prende fuego mal. Entonces lo que sale es un humo que es en su mayor porcentaje monóxido de carbono. Este monóxido, que es súper tóxico, va por una serie de filtros y condensadores y termina saliendo monóxido puro, digamos, a un motogenerador alternativo, ¿sí? Con lo cual no se aprovecha el calor como en lo que es una central de combustión completa con una caldera cotubular, sino que se aprovecha el monóxido y se lo combustiona en un motogenerador alternativo muy parecido al de los tipos de biogás. Eh, el monóxido para los mecánicos es un combustible muy pobre, no es como el metano o como otros gaseosos. Es muy pobre, pero tiene muy buena compresibilidad. Entonces lo puedo utilizar más o menos fácil en un motogenerador que esté adaptado para diésel, ¿sí? Así que un diésel adaptado para monóxido sirve bastante bien. De vuelta, este proyecto de Córdoba es de medio megawatt, bastante poco, pero lo importante es lo que se deja de contaminar o el riesgo ambiental que tiene por no hacer nada, ¿sí? De paso, tienen un rédito económico por la energía generada, ¿sí? Así que es bastante redondo el proyecto. Así que bueno, esos son un poco las tecnologías. Ah, bueno, y mini hidráulica, me estaba olvidando. Se ve mucho en Mendoza, por ejemplo, Córdoba, hay uno en San Juan, y hay uno en Chubut también. En general es cuando hay un salto en un río que se utiliza para riego. Estos saltos son de 5 a 7 metros, creo que lo decíamos antes. Eh, Se usan para bajar la energía al canal, ¿no? Se han aprovechado y se le pone una turbina hidráulica y se aprovecha ese salto. También pueden ser
con canales de conducción, ¿sí? Que hay un río que tiene un desnivel por ahí de 100 metros y se mete por un tubo de 2 metros, 3 metros de diámetro y se lo manda a una turbina Pelton, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto ahí que es el de Río Escondido, si quieren después lo vemos un poco más. Así que bueno, esas son un poco las tecnologías que vamos a ver en el programa Renovar y básicamente en la materia. Bien. La otra ley con la que nos vamos a apoyar es la ley 27.424 que crea el régimen de generación distribuida, ¿no? Para el que no sepa, es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Hoy tenemos una generación centralizada y una demanda distribuida, donde hay un generador que está a por ahí 1000 kilómetros del centro de consumo, ¿no? En el medio hay pérdidas de entre un 5 y un 10%, entonces tengo que generar de más, ¿no? Así que ese es un gran problema, tengo que hacer una inversión muy grande en línea de transporte, para que sepan, de los parques muy grandes salen troncales de 500 kilovolts, después de 132 kilovolts, eso ya sería la red de transporte, que sería responsabilidad de Transpa o de Transva, para el que labure en el tema. Y después se baja la tensión a 33 kV, después a 13,2 y ahí ya es la parte de distribución que en Buenos Aires y Capital es responsabilidad de Edenor y de Sur en su mayoría. O por ahí cooperativas eléctricas en el interior, que hay más de 500 cooperativas eléctricas. Y un poco la ley esta lo que viene es a cambiar este paradigma y acercar la generación al consumo, ¿no? La intención es que vos tengas tus paneles fotovoltaicos o tu pequeña central de biogás o tu aerogenerador de baja potencia en tu casa o muy cerca de tu casa, ¿no? Esta ley plantea proyectos de 1,5 kilowatts, o sea, no estamos hablando del megawatt, sino del kilowatt, hasta 2 megawatts. Así que pueden ser 6 paneles en un techo o, para que tengan una idea, 1 o 2 hectáreas de paneles, ¿sí? Para un parque industrial o para una pyme, más o menos esa es la escala. Así que bueno, esta ley lo que va a facilitar es todo esto que es muy disruptivo en Argentina. Y como un punto muy importante de la ley es que hay diferentes esquemas de incentivar esto: feed-in tariff, net metering, net billing, después lo podemos ver bien en detalle, pero esta ley prevalece el autoconsumo con eventual inyección de los excedentes. O sea, ¿qué significa esto? Yo tengo mis paneles instalados en mi casa, yo voy a consumir lo que generen durante el día y si me sobra algo de energía lo inyecto, ¿sí? O sea, hay otros esquemas donde se inyecta el 100% de la energía y yo tomo de la red otro porcentaje, ¿sí? Otra cantidad de energía. Y en ese esquema me van a pagar por toda la energía que yo inyecto. En este no, en este yo me autoconsumo, tengo un límite de potencia a instalar que va a ser la potencia que yo tengo contratada con Edesur o con Edenor, o sea, con el distribuidor, y ese sobrante lo inyecto y me pagan una tarifa diferencial por esa energía. Así que eso es un poco lo que es generación distribuida. Acá tienen toda la información para leer. Un poco es lo que se viene en Argentina. Acá, bueno, acá vemos, esto sería la curva de demanda de una casa, ¿sí? A lo largo del día, y esto sería lo generado con paneles, ¿no? En este caso, lo generado con paneles supera el consumo, ¿sí? Entonces, todo este excedente yo lo voy a estar inyectando a la red, ¿sí? Y todo esto me voy a estar ahorrando de comprárselo a la distribuidora. Todo lo que está en azul es lo que yo voy a consumir de la distribuidora, ¿sí? Bueno, esto que hablamos establece que va a ser un balance neto de facturación. Bueno, eso lo podemos ver después. Las diferencias entre feed-in tariff, net metering y net billing. Pero bueno, da para todo un curso esto, o una clase al menos. Y lo que es generación distribuida, acá vemos la cantidad de instalaciones hoy en Argentina, que ya llega, esto tiene 1 año y medio de vida más o menos, ya tiene casi 1 giga y pico de instalaciones, ¿sí? La mayoría, el 100% son fotovoltaicas, un poco por su
que son muy flexibles, son escalables y realmente hoy tienen un precio muy competitivo. ¿Sí? Es muy fácil el mantenimiento, la instalación, así que, bueno, eso es lo que hay hoy en generación distribuida. Antes de seguir adelante con lo que queda de la clase, comentarles cuáles son las barreras que tiene hoy el mercado de las renovables. En alta potencia son dos puntos que son financiamiento y transporte de energía. Hoy la matriz energética en Argentina está muy saturada en lo que son corredores de 500 y 132 kV, que son los troncales, digamos, y hacen falta inversiones muy importantes para ampliarlos, ¿no? Si no se amplían, no se puede hacer una nueva ronda al renovar, ni tampoco licitaciones para incluir energía térmica o nuclear. Para que tengan una idea, estos corredores de 500 kV, el kilómetro está más o menos $1.000.000, ¿no? Así que, bueno, imaginen los números. Esto un poco se quiso hacer con los PPP, que son contratos público-privados. Bueno, no se pudo. Y después se quiso el año pasado hacer un renovar ronda 4, donde el proyecto también se hace responsable de la línea de alta tensión. Y bueno, tampoco fue posible hoy un poco por el problema macroeconómico que estamos atravesando. Pero bueno, y por otro lado también el financiamiento, ¿no? Hoy es complicado que los proyectos accedan a un financiamiento para estos proyectos, por eso los proyectos de Ronda 3 no todos firmaron el PPA, el Power Purchase Agreement, que estábamos diciendo con Camesa, porque no pudieron contractualizar eh, el financiamiento con una entidad tanto nacional como extranjera. Así que bueno, comentarles que esos son los dos problemas hoy que tenemos, pero estas leyes fueron aprobadas por más del 90% del Congreso y creo que ya hay un mercado en Argentina instalado y ya se dio este cambio de paradigma. Así que bueno, yo creo que es el camino que se va a tomar en los próximos años, seguir impulsando las energías renovables. También un poco porque en el mundo va a haber cada vez más presión porque los países incluyan energías renovables. Para mí, como mucho en 2 años, eh, si vos querés acceder a un financiamiento internacional o a cualquier cosa, a cualquier fondo, te van a preguntar cuál es tu proyección de incorporar energías renovables como país, o como industria, o como municipio. Así que bueno, para mí eso es un poco eh, lo que debe ir pasando. Bien, y por último, hablar un poco muy brevemente de lo que es economía del cambio climático. Hay varios esquemas que tratan de incentivar la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Un poco, si quieren leer más tranquilo lo que es el protocolo de Kioto, bueno, que es un marco normativo que es una multa barra un certificado para evitar multas que tienen las empresas. Si vos tenés generación renovable o evitás emisiones de efecto invernadero, te van a dar un bono, que ese bono lo vas a poder comercializar con otras. Por ejemplo, si vos tenés un parque eólico, ese parque eólico genera bonos de carbono que lo vas a poder vender de alguna forma, que va a tener una cotización internacional también, a una empresa que sea, no sé, ThyssenKrupp, que hace acero en China, ¿no? Y lo hace con carbón. Con eso va a poder evitar pérdidas económicas. Bueno, es una forma extra que tiene el mercado de las renovables para financiarse y para impulsarse, ¿sí? Lo mismo que los MDL, también es otra herramienta de transacción que se establece. Así que bueno, acá al final hay un video para que vean sobre lo que es cambio climático y transición energética. Eh, Como les decía, bueno, espero haber sido claro, más o menos claro. Cualquier duda que tengan, nos pueden contactar por el campus o por el correo, no hay ningún problema. Eh, y bueno, si llega a salir una clase en vivo por Zoom o por Skype, les vamos a avisar. Pero bueno, por ahora nos vamos a mantener con estas clases grabadas, que bueno, tienen muchas limitaciones, pero bueno, nos ayudan a estar un poco en contacto. Así que bueno,
Cualquier cosa que necesiten, estamos a disposición. Un abrazo y nos vemos.